A continuación, quisiera invitarles a que nos preparemos para escuchar la presentación del padre Fidel Oñoro. Entiendo que ya tenemos la conexión preparada, por lo tanto, comentarles que la conferencia que él nos va a presentar está titulada como «Cómo anunciar la palabra de Dios en los contextos actuales», inspirado en el texto del profeta Ezequiel. «Levántate, hijo de hombre, que voy a hablarte». Comentarles, muchos de ustedes ya conocerán a Padre Fidel. Él es sacerdote eudista, es colombiano, por muchos años director del Centro Bíblico para América Latina. El Padre Fidel ha acompañado la formación de la animación bíblica en toda América Latina. Muchos nos hemos formado con él, tanto con Monseñor Santiago Silva como con el Padre Fidel. Vaya, si ya lo tenemos aquí, Padre Fidel, un gran aplauso, un gran saludo para él. Padre Fidel tenía comprometido 3 ponencias con nosotros en este auditorio y por esas cosas de la vida tuvo un problema importante de salud. No obstante, no se ha restado de estar con nosotros. Estos días, estas semanas, le hemos escrito muchísimo. En principio pensábamos que no iba a ser posible. Posteriormente se ha ido recuperando un poquito y podemos contar con su imagen en vivo. Padre Fidel, muy buenos días. Buenos días, Katy. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, Katy, por tus palabras, tan gentiles como siempre, por tu saludo. Cuando en el año 2005, por una estupenda iniciativa del señor cardenal Francisco Javier Errázuriz, se le dio vía a la animación bíblica de la pastoral, no todos teníamos claro qué podía pasar o para dónde iba. Pero poco a poco creo puedo decir con certeza, ha ido tomando cuerpo la animación bíblica de la pastoral y un fruto maduro de 10 años de caminar es este congreso. Es la presencia de ustedes en esta mañana aquí, o este fin de semana aquí, dedicado a hacer memoria y darle gracias a Dios por el camino recorrido. Un fin de semana, un congreso para discernir las rutas que hay que tomar y al mismo tiempo para apoyarnos unos a otros, para emprender este camino con la certeza de que no caminamos solos en estos esfuerzos, sino que lo hacemos como iglesia unida, como hermanos, que nos apoyamos en la misión y lo hacemos con alegría. Lamento entonces no poder estar personalmente, pero me siento como si estuviera ahí, en medio de las bancas, junto con ustedes. Mi salud, gracias a Dios, ya está bien, pero me contaron que el frío de Santiago estaba fuerte y eso es lo que no puedo en estos días tomar. Así que desde el calorcito donde estoy ahora, dialogo con ustedes. A propósito de la animación bíblica de la pastoral, la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana, y esta intentará ser mi humilde aportación, es cómo comprender hoy la misión a partir de la animación bíblica de la pastoral. ¿Cómo hay que evangelizar a partir de la animación bíblica de la pastoral? ¿Cuál misión? ¿Quién hace esta misión? ¿Cómo hacemos esta misión? Para plantear mejor la pregunta, quisiera recordar un cuento que no es mío, se lo escuché al padre Carlos Mesters en el año 2008 en una reunión que tuvimos cerca del Vaticano durante el sínodo de la palabra. Y él decía, lo que pasa con la animación bíblica de la pastoral, decía él, se parece a un pueblo, un pequeño pueblo, una aldea mejor, donde todos los habitantes cada mañana salían al río que pasaba al lado del pueblo con sus baldes para traer el agua, para bañarse, para cocinar
y para las diversas necesidades de la vida. Pero un día descubrieron que este río no pasaba ya por un lado, sino que este río pasó debajo de la misma población y reventó en medio de la plaza como la fuente que lo irrigaba todo. Y entonces el movimiento cambió y todos entendieron la importancia de esta agua y cómo habría que tomarla para que todos pudieran tener vida. Este ejemplo, que proviene, como he dicho, de Carlos Mester, reubica lo que es la animación bíblica de la pastoral. En la pastoral bíblica, entendemos que la palabra de Dios es ese río que alimenta al pueblo. Y todo el pueblo sabe, el pueblo de Dios sabe, que en esa agua hay vida y que sin esa fuente de agua no puede subsistir. La pastoral bíblica les recuerda eso a la población. Y unos cuantos que se llaman pastoralistas de la animación bíblica son los que van a buscar el agua. No todo el mundo en una casa va a buscar el agua. En los tiempos antiguos era la tarea del ama de casa, era una tarea femenina, o se le podía delegar a un chico. La pastoral bíblica la hacíamos hasta hace tiempo unos pocos, aquellos que sentíamos mayor afinidad con la Sagrada Escritura, que sentíamos un llamado especial para divulgarla, para promover el mes de la Biblia, para que la catequesis fuera bíblica, insistir allí. Pero una tarea de unos cuantos. La diferencia, cuando entendemos ahora que esta fuente no pasa a un lado del pueblo, sino que es el manantial, la fuente que sale en medio de la plaza, es que esta agua es para todos y que todos estamos llamados a venir con nuestro vasito a beber de esta agua. Esa es la diferencia entre pastoral bíblica y animación bíblica de la pastoral. La pastoral bíblica no nos recuerda simplemente un aspecto fundamental de la vida de la iglesia, que es que ella vive de la palabra y por supuesto de la Eucaristía. La novedad está en que esta palabra es fuente. Ni siquiera, permítame decirlo así, pensamos en una transversalidad. Alguno antes decía, la animación bíblica de la pastoral es recordar la transversalidad, que la palabra está en la catequesis, la palabra está en la liturgia, la palabra está en la pastoral social, que la palabra está en la oración, que la palabra está en todo. No es simplemente una transversalidad. Atención con esto, es una fontalidad. Bueno, de esto creo que nos ha hablado Monseñor Santiago Silva en la ponencia de ayer. Hay una fontalidad. Fontalidad significa que toda la iglesia proviene de la escucha del Señor. Animación bíblica de la pastoral, por lo tanto, quiere decir que el Señor es el que guía a la iglesia, no nuestras ideas, no nuestras iniciativas, sino el pueblo de Dios, todo él en cuanto oyente, que va a buscar en la fuente de la palabra la vida que necesita. Y esta vida que necesita viene como palabra que guía, como palabra que sana, como palabra que anima, como palabra que revigoriza, como palabra que poco a poco nos va moldeando con Dios, dándonos sintonía plena y comunión total con Él. ¿Cómo podríamos entender entonces la misión a partir de la animación bíblica de la pastoral? Y voy a responder, si me permiten, con un caso, con la historia de un personaje bíblico. Un personaje, por cierto, muy simpático. No es tal vez el más citado, creo yo, cuando de animación bíblica se trata, pero es un personaje que ocupa un lugar fundamental en la historia del pueblo de Dios. Se trata de un profeta. Me refiero al profeta Ezequiel. Dejemos que el profeta Ezequiel nos ayude a responder a la pregunta cómo hacemos misión desde la animación bíblica de la pastoral, desde esta fontalidad de la palabra que irriga al pueblo de Dios, lo nutre y lo guía, donde todo el pueblo aprende a discernir, aprende a escuchar, aprende a dirigir su historia como pueblo de Dios
e incide salvíficamente en la historia de la humanidad. El profeta Ezequiel, vamos a comenzar con esto. El profeta Ezequiel ejerce su ministerio en un contexto de cambio, en medio de un giro fundamental de la historia del pueblo de Israel. Es un profeta de tiempos pasados. Bueno, de hecho, no hay dos profetas que acompañan el gran giro de 180 grados que tiene el pueblo de Dios. Son los profetas Jeremías y el profeta Ezequiel. Y este giro ocurre en torno al año 600, un poco antes, un poco después. El fin de la monarquía, aproximadamente 400 años de institución monárquica, con el templo como institución referencial, signo de la presencia de Dios, y una organización, bueno, un poco problemática con la división del reino, pero hay una manera de ser pueblo de Dios. Cuando comienza el destierro, esta manera de ser pueblo de Dios se replantea. El pueblo tiene que aprender a vivir otra manera de ser pueblo de Dios, sin la monarquía, fuera de la tierra, sin el templo. Pues bien, el profeta juega un papel fundamental en el fin de una manera de ser pueblo de Dios y en el comienzo de otra manera de ser pueblo de Dios. Al profeta le toca cerrar una etapa y ayudar a abrir otra etapa en la historia de su pueblo. Y saben una cosa, lo digo aquí de paréntesis o como nota de pie de página. La profecía no se entiende fuera de las crisis. La profecía no se entiende fuera de las crisis eclesiales, fuera de las crisis del pueblo de Dios. Ahí juega un papel fundamental. Son aquellos que ayudan a cerrar una etapa y a abrir una etapa nueva, esperanzadora, distinta, vital. Con Jeremías y con Ezequiel, el pueblo de Dios tiene que reaprender la manera de ser pueblo de Dios. Y es en este contexto que se lleva a cabo la misión. En un contexto de cambio. Y no estoy hablando de un cambio pequeño, estoy hablando de un cambio monumental en la historia de Israel. Inclusive con un desplazamiento físico que la Biblia aprovecha para convertirlo en símbolo como si todo el pueblo hubiera sido exiliado, que históricamente no lo es, pero muestra el símbolo de todo este cambio como una mudanza, como un transportarse de un lugar a otro, un lugar que será también lugar teológico, lugar que será también lugar histórico, lugar donde se reaprenderá la manera de hacer pueblo y de dirigir la historia. El profeta tiene que ayudar a cerrar una vieja manera de ser pueblo que ya no funciona, acompañar la crisis final y ayudar a engendrar y a inaugurar una nueva manera de ser pueblo de Dios. Quisiera decirles, mis queridos amigos, hoy necesitamos esto. Profeta no es el que habla duro. Profeta no es el que critica y llama la atención con determinada palabra fuerte en un momento determinado frente a cuestiones que se mueven en la sociedad. El profeta es ante todo un pedagogo de la historia, que tiene el criterio y el discernimiento desde Dios para saber dirigir las decisiones de su pueblo de manera total. Amigos, cerrar etapas y abrir otras, abrir nuevas, saber caminar. A propósito, el profeta juega un papel en tiempos de cambio. Permítame recordar que cuando hablo aquí de cambio, no estoy hablando de este término que se ha vuelto, es leitmotiv, una palabra que se repite mucho, que en Aparecida, por cierto, jugó un papel importante. Hasta recuerdo un teólogo chileno que estaba en la sala
y se hablaba tanto que el cambio, que la iglesia que acompaña el cambio social, y él decía, pero es que no se han dado cuenta que este mundo cambió hace rato, no se dan cuenta, y hablando de que vamos a cambiar, no, es que esto ya cambió. Bueno, haya cambiado o no, el profeta se sitúa ahí. Necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden a engendrar un tipo de cosas. Hay cosas que ya se van viciando, que se van acabando, y hay otras que el Señor está engendrando, que está provocando en medio del panorama en el cual vivimos. Pues eso fue el profeta Ezequiel. Eso fue el profeta Ezequiel. Levántate, hijo de hombre, que te voy a hablar. Así comienza el camino profético de Ezequiel. Hijo de hombre, ponte en pie, que te voy a hablar. En esta coyuntura, de una etapa que se cierra y otra que comienza, el fin de la monarquía y el comienzo de un pueblo itinerante que vive en el exilio y que allí tiene que aprender a vivir como pueblo de Dios en tierra extraña, el profeta escucha su misión. Él escucha la palabra del llamado. Y es el texto en el que quisiera detenerme para luego, si me permiten, dar algunas indicaciones concretas sobre el cómo de la misión. Voy a leer la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 al 7. El Señor me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablar. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos tienen dura cerviz, corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, esto dice el Señor. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta entre ellos. Y tú, hijo de... no les tengas miedo, ni a ellos ni a lo que te digan. No temas, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa rebelde. Palabra de Dios. De este texto de Ezequiel, el llamado de Ezequiel, el texto continúa en el resto del capítulo 2 y capítulo 3, es una versión completa, he leído solo la primera parte. De este texto vamos a sacar 3 verbos, que son los 3 verbos propulsores de la misión. ¿Cómo se origina? ¿Cómo revienta? ¿Dónde está la frontalidad a la cual me refería en la comparación inicial de la animación bíblica? ¿Dónde está esta frontalidad de la misión? Hay 3 verbos que repitan, que resuenan en este texto. El primero es un verbo que está implícito y que enseguida voy a explicar, que me salté el capítulo 1, y es el verbo acompañar, hacer presencia, acompañar haciendo presencia. El segundo verbo es escuchar. Y un escuchar compenetrante, un escuchar que compenetra, que asimila, que se deja remover interiormente. Escuchar. Un escuchar que capacita para la interpretación, para el discernimiento, para el poder ver con criterio desde Dios la realidad. En tercer lugar, hablar. Tan simple como esto, hablar, decir, comunicar, transmitir, particularmente en un contexto conflictivo. 3 verbos
que provocan la misión. 3 verbos que provienen de esta frontalidad de la palabra. Acompañar, primero. Escuchar, segundo. Decir. Veamos cómo es que el profeta educa en esta nueva manera de ser pueblo de Dios, en sintonía con la historia. El verbo acompañar tiene como sujeto primero al mismo Dios. El capítulo 1 de la profecía de Ezequiel es una teofanía, y una teofanía muy curiosa. Cuando Nabucodonosor, con su ejército, irrumpe en la ciudad santa, no captura el arca de la alianza como se esperaría. Cuando un pueblo, para que nos entendamos, cuando un pueblo conquista a otro pueblo, no solamente se somete a vasallaje al rey, no solamente toma las posesiones de las personas más pudientes y somete a esclavitud a muchos de sus habitantes, sino que también captura la divinidad del pueblo, como una manera de indicar la preponderancia, la superioridad de un pueblo sobre el otro, capturando la divinidad. Pues Nabucodonosor no capturó la arca de la alianza, no capturó la divinidad. El capítulo 1 de Ezequiel dice que cuando fue capturada la ciudad de Jerusalén, la gloria de Yahvé se fue hasta el monte de los olivos. Está hecho representado de una manera muy gráfica. La gloria de Dios se levanta en sus alas, va envuelta en medio de un carro, de un gran carruaje, la famosa Merkaba, y luego desde el oriente, desde el monte de los olivos, hace su viaje hasta Babilonia. Por un lado, Yahvé no es sometido. Yahvé continúa siendo Yahvé. Pero lo que nos quiere decir este primer capítulo es algo más de fondo. Dios también se fue con su pueblo exiliado. Dios acompañó a su pueblo sometido a esclavitud. Dios se fue junto con ellos. Esta es una lección fundamental. A pesar de lo que los profetas habían dicho de advertir, si ustedes hacen esto van a ser sometidos a castigo, el castigo será el exilio. A pesar de que el pueblo no escuchó, a pesar de que el pueblo siguió adelante con su pecado y con sus errores, Dios no lo abandonó. Dios no lo abandonó. La misión comienza de esta manera. Es la presencia de Dios que nos antecede. Hay una presencia de Dios que va delante del misionero, que va delante del profeta, que va delante del servidor, de todo servidor del Señor. El Señor acompaña siempre aquel que sufre, inclusive aun cuando sufra por consecuencia de un pecado o de un error público. Dios nunca abandona, nunca. Esta presencia, fidelidad de Dios, es una indicación para el misionero. El profeta Ezequiel vive su ministerio profético peregrinando, caminando junto con los exiliados, haciéndose también un exiliado más en medio del pueblo. Por lo tanto, sabe que piensan, que sienten, pasa la misma hambre en el camino, conoce los mismos grilletes, también experimenta las mismas humillaciones de aquellos que lo someten políticamente o de aquellos que se burlan de su espiritualidad. El profeta vive lo mismo que vive el pueblo. Dios sabe acompañar su gloria. Y el profeta es signo de esa presencia fiel de Dios. Un misionero es signo de la presencia fiel de Dios. Donde quiera que hay sufrimiento, donde quiera que hay dolor. Aun cuando uno no abriera la boca, porque ustedes me van a preguntar, Padre Fidel, ¿qué es lo que uno tiene que decir en la misión? Pues lo primero que tiene que decir es no decir nada. Lo primero que tiene que hacer es presencia. Presencia.
El hecho de estar ahí. No es ni siquiera el discurso, es el hecho de estar ahí, en el momento oportuno, acompañar, hacer presencia. No se me olvida, ahorita les cuento algo, no se me olvida lo que me pasó hace ya más de 20 años. Yo era rector de un seminario en Brasil, en la ciudad de Fortaleza. Y recuerdo el testimonio que me dio una persona que vino a hablar en el seminario conmigo, porque me dijo, mire padre, yo no era creyente, o mejor, vengo de una familia creyente, pero yo no quería saber de curas, ni de iglesia, ni de nada, y decidí ir más bien a mi ritmo, y cuando necesitaba algo así de Dios, acudía a la macumba. Pero resulta que uno de sus seminaristas hizo una cosa conmigo que me ha conmovido. A mí el carro se me paró en medio de la autopista, en un lugar muy peligroso, y el carro del seminario se ha detenido y este seminarista se ha bajado, me ha acompañado todo el tiempo, ayudándome a arreglar el carro, lo he empujado y nunca me dijo que era un seminarista, ni por qué lo hacía, ni nada. Y a mi padre eso me ha conmovido profundamente. Si eso es un cristiano, yo quiero ser cristiano. Miren, si eso es un cristiano, yo también quiero ser un cristiano. La evangelización comienza así. Presencia. Mis queridos hermanos, presencia. El hecho de estar ahí. Hoy podríamos ampliar los casos hablando de la importancia de la presencia en una familia, del estar ahí. Sobre todo cuando hay conflictos, de estar ahí. La presencia que significa tener tiempo para cuando me necesitan, cuando me buscan a mí como sacerdote. Eso es presencia. Poder escuchar, sin mostrarle a mis hermanos el reloj, decirle, mira que me tengo. Eso es presencia. Presencia a una persona que está en la cárcel y que yo sé que es culpable de una cosa, pero estoy ahí al lado de ella. Eso es presencia, es función. Es poder estar ahí con tenacidad, donde los hermanos pierden esperanza y reclaman un sentido, presencia. Dios, en la profecía de Ezequiel, acompañó a su pueblo y a través del profeta Ezequiel se convierte en signo vivo de su fidelidad, que nunca deja de abrazar a los suyos. En el Evangelio, ¿qué es lo que hace Jesús? Díganme usted, ¿qué es lo que hace Jesús? Si nosotros hiciéramos una estadística, a los que les gustan las matemáticas y hacer conteos, en los evangelios, ¿cuántos son los discursos de Jesús o las predicaciones de Jesús que escuchamos, que se transmiten? ¿Y cuáles son los gestos de Jesús donde se hace presente en el funeral de la vida del hijo de la vida de Naín, presente en aquel lugar donde el centurión le pide que vaya, pero después no quiere que vaya? La presencia en una comida, la presencia en las aldeas, en las casas, la presencia donde hay una persona enferma que está en el camino. En el Evangelio, la lógica misionera fue esta misma. Antes que la palabra fue la actitud, fue el hecho de estar ahí para transmitir la fidelidad de Dios. Pero esto no se entiende sin los puntos. Y aquí pasamos al segundo verbo. Vamos a avanzar. Y pasamos al segundo verbo. ¿Quién es aquel que se convierte en signo de esta presencia de Dios, que habla, que interpela, que invita, que es abrazo de Dios para todos, pero al mismo tiempo invitación de parte de Dios para todos, para que entren en relación con Él, porque eso es la misión, llevar a una relación personal, convencida, creyente en Dios? El segundo verbo es escuchar. Es escuchar. ¿Quién es aquel que lleva a cabo esta presencia enviado por Dios? El profeta, que se entiende en primer lugar
como un oyente. Hijo de hombre, levántate, ponte en pie, que te voy a hablar. Veamos un momento los dos primeros versículos del capítulo 2 de la profecía de Ezequiel. Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablar. Me invadió el espíritu mientras me hablaba, y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Hay 4 elementos importantes en esta constitución del sujeto profético. El Señor crea una nueva realidad, crea un nuevo sujeto que se llama el profeta. El profeta es una invención de Dios, es una creación de Dios. Un profeta es una hechura de Dios. Y por eso tenemos que dejarnos hacer por Dios. El profeta no se improvisa. El profeta no se hace en una escuela determinada. El profeta es una hechura de Dios y se hace tal en una experiencia profunda del Señor. En el caso de Ezequiel, el profeta que compartió con el pueblo el exilio y reeducó al pueblo en su manera de ser pueblo de Dios, levantando la esperanza cuando todo el mundo estaba cansado de tanto desastre, de tanto conflicto, de que todas las cosas salieran mal. El profeta fue el primer signo dejándose rehacer. Y hay 4 elementos en este escuchar, 4 elementos que hacen del sujeto el receptor de la palabra del Señor, de la palabra presencia del Señor. El primer elemento, en el versículo 1 del capítulo 2, está en la manera como Dios le habla al profeta. El Señor no le dice Ezequiel. Uno esperaría una teofanía del tipo Ezequiel, Ezequiel. Nada. El Señor no pronuncia el nombre del profeta. El Señor lo llama hijo de hombre. Hijo de hombre. Esto necesita una pequeña aclaración. Hijo de hombre, en la profecía de Daniel, es un título mesiánico. Y en la profecía de Daniel, que es tardía, faltarán 2-3 siglos para la profecía de Daniel, en un ambiente, un contexto más bien un poco más apocalíptico, la expresión hijo del hombre indica un Mesías. En el caso de Ezequiel, la expresión hijo de hombre significa sencillamente hombre, no tiene otra connotación más. Lo que le recuerda es su humanidad. Tú perteneces a la humanidad. Y aquí notamos la diferencia. El profeta no es Dios. Y el profeta nunca será Dios. Él no ocupa el lugar de Dios. En esto hay una diferencia que nunca se puede olvidar. ¿Quién es quién? Claro, en nuestra espiritualidad hablaremos de la unión con Dios. Eso es otra cosa. Pero en este caso, el profeta es aquel que es llamado por Dios en su realidad misma. Es como si el Señor le dijera la primera palabra que se convierte en el nombre nuevo, no es Ezequiel hijo de Basí, sino hijo de hombre. Lo primero que el Señor le dice es, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de quién eres. Punto de partida, tú eres humanidad. Tú eres hombre, Adán, Adamá, hijo de Adán. Tú eres un hijo de Adán. Recuerda siempre tu punto de partida. A propósito de esto, si me permite citarlo, hace 2 meses el Papa Francisco en Quito, en el encuentro con la vida consagrada, hizo como acostumbra, ya no se está acostumbrando a hacer esto, tomó su discurso, lo tomó en la mano y lo entregó al que estaba ahí cerca. Y dijo, aquí está mi discurso, distribúyanlo y leanlo. Yo les voy a hablar, les voy a hablar del corazón. Y el Papa dijo en esa ocasión solo una idea de fondo. Nunca nos olvidemos de dónde venimos. Nunca nos olvidemos de dónde venimos. La vocación se renueva reseteando muchas veces nuestra propia historia, nuestros logros, nuestras trayectorias,
volviendo al punto de partida. Acuérdate de quién eres tú. Acuérdate de quién eres tú. Y saben, yo creo que en esto, acuérdate quién eres tú, hay una formación del profeta en aquello que es decisivo y fundamental para el ministerio. El que la lleva en la vida, el que siente la mordedura de los conflictos, solo aquel puede hablar al corazón. La primera expresión entonces, la primera palabra es hijo de hombre. La segunda palabra que aparece en el versículo 1 es ponte de pie. Ponte en pie. La expresión ponte en pie podría quedarse simplemente en un ánimo, en ese levántate, como superación de la postración, o una invitación a la desacomodación, en la que uno cae fácilmente, yo el primero, el desacomódate. Pero en realidad el texto llama la atención porque enseguida se agrega, y me invadió el Espíritu del Señor mientras me hablaba y me puso en pie. Miren lo que dice el texto. El Señor me dice, ponte en pie, levántate, pero luego no soy yo el que se pone en pie. Es el Señor el que me pone en pie. Es el Señor el que levanta el profeta. ¿Y cómo lo levanta? El Señor lo levanta con la fuerza de su Espíritu. Dice el texto, el Espíritu me invadió. El Espíritu tomó posesión de mí, retraduciría yo. El Espíritu tomó posesión de mí y Él me levantó. Sin Espíritu no hay profecía. Lo primero era humanidad, pero ahora aquí viene una presencia de Dios. Un Dios que se hace cargo de nosotros. Y como dice el mismo texto, invade, satura, llena una vida que se deja llenar por el Señor, que es apertura total a la presencia viva del Señor. ¿Cómo podría yo ser presencia del Señor en medio de mi pueblo si yo no le permito al Señor hacer presencia estable y permanente? El Espíritu del Señor me tomó, me saturó, me levantó y fue Él quien me puso en pie. Y aquí hay algo más. Este Señor que pone en pie lleva a la sintonía con Él. El Señor en su espíritu me da su visión de las cosas. La manera como Él ve, podemos decir también, siente las cosas. Antes que hablar las palabras de Dios, hay que sentir y ver con Dios. Y aquí el verbo levantarse tiene una connotación más. Si nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, nos encontramos con otro profeta, el profeta Juan, el vidente Juan del Apocalipsis en la isla de Patmos, quien comienza su recorrido con la expresión, y el Señor me levantó. Y me dijo, ven, ahí lo tenemos en Apocalipsis 4, 1 y 2, ven, me invitó a subir. Y yo entré en éxtasis, dice él en el versículo 2. Es decir, el espíritu de él entró en contacto con el mío. Las traducciones, la de Jerusalén que está al frente dice, y yo entré en éxtasis. Literalmente es, su espíritu entró en contacto con el mío. Elevarse en el Apocalipsis, que hace eco a esta profecía, es un ver las cosas desde Dios. Cambiar el punto de vista. Cambiar el punto de vista. Para poder ayudar al pueblo a recuperar la esperanza, es importante ver desde Dios. Cuando yo veo las cosas desde mí, Fidel Oñoro, cuando veo las cosas desde mí, ¿saben una cosa? Yo me vuelvo crítico, me vuelvo duro, muy duro, porque veo las cosas desde mí y las veo parcialmente desde mí, desde mi abajo. Pero si yo subo y veo desde Dios, desde la óptica de Dios y sintiendo con Dios, no solamente veo más ampliamente, sino que puedo, escuchen esto,
puedo comenzar a visualizar el camino de vida que Dios tiene para su pueblo. Y es aquí donde el profeta jugará un papel fundamental. Este espíritu vivificante, este espíritu que es ante todo fuerza vivificante y que coloca al profeta en sintonía con Dios, este espíritu me da la capacidad del discernimiento para poder anunciar esperanza, para poder decir, miren, en medio de todo esto oscuro, en medio de todo esto difícil, que es difícil, hay un camino. Hay un camino. El camino es este. Miren, yo no sé ustedes, pero yo me lo planteo. Yo no sé ustedes, pero yo me lo planteo. ¿Cómo es que ustedes y yo hablamos de pastoral cuando a veces andamos tan perdidos? Miren, pastor es el que guía rebaño, ¿sí o no? Y sin embargo, si un pastor no tiene visión, si un pastor no tiene la capacidad de incluir una ruta nueva y de decirle al pueblo, la cosa es por aquí, y de transmitirle confianza y seguridad de que es por ahí, y no fallarle, si eso no es así, no hay pastor y no hay pastoral. Pastoral no es hacer cosas, no es hacer cositas, no es un montón de actividades eclesiásticas que hacemos más o menos bien en el nombre del Señor. Pastoral es abrir camino en la historia de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada pueblo. Y esto solo se puede hacer compenetrados con el Señor. La escucha, entonces, escuchar es algo mucho más profundo. Y por eso, sin la escucha de la palabra, en el Espíritu Santo, en el Espíritu vivificante, en el Espíritu que nos sintoniza con el corazón de Dios, porque eso es lo que hacemos con la palabra de Dios, o si no, ¿qué hacemos? Sin esto, no hay futuro en la iglesia. Sin esto, no hay camino. Sin esto, nuestra pastoral no es seria. Sin esto, nos perdemos y perdemos al pueblo. El profeta es aquel que es puesto en pie. Hijo de hombre, levántate. Y entonces el Espíritu me invadió y me puso en pie. Esa es la dinámica. El elemento número 2 de esta dinámica de creación del nuevo sujeto que se llama profeta. Qué bello, mis queridos amigos, qué bello que la animación bíblica de la pastoral en Santiago formara miles y miles de profetas que ayuden a hacer la nueva historia, que ayuden a abrir caminos con alegría, con esperanza, con menos lamentación. ¿O a quién creen ustedes que le hablaba el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel hablaba a un pueblo difícil, que venía cansado, que le echaba la culpa de todo a sus gobernantes, que se culpaban también entre ellos por los pecados que se habían cometido, porque no entendían lo que estaba pasando, porque se preguntaban dónde estaba Dios y dónde están los sacerdotes. Mis queridos amigos, la situación de Ezequiel era difícil y era tal vez más difícil que la nuestra, y se encontró un camino. Se necesitan profetas, hombres y mujeres que se dejan llenar del Espíritu, son puestos en pie por el Señor y en sintonía con Él, pueden abrir caminos. Escuchen esto, abrir caminos. Lo que nos da la palabra de Dios, lo que la hace realmente pastoral, es la capacidad de discernir y de visualizar rutas nuevas para nuestras comunidades y para cada persona que el Señor coloca en nuestro camino. La tercera palabra que aparece en este relato vocacional y que nos va dando las pistas sobre la misión desde la animación bíblica del pastoral es la expresión yo te envío. Es la expresión yo te envío. Claro, el profeta está en medio del pueblo. Yo diría, pero ¿me envías dónde? ¿Me voy a otros pueblos? ¿Me voy donde los vecinos? No, a este mismo pueblo. La misión comienza en casa. Es un poco decirlo así. La misión comienza en casa. Hoy hablamos de la misión Allentes y todo eso, pero la animación bíblica de la pastoral es la misión que hacemos en casa. Háblale a tu propio pueblo. Este pueblo, pero es que no me escuchan.
pero es que no me hacen caso, pero es que ya he propuesto. Pues esos son tus destinatarios. Miren cómo lo dice el texto: te escuchen o no te escuchen, porque son una casa rebelde. Te envío a los tuyos. Te envío a los tuyos. Y la cuarta y última palabra es la dotación misma del profeta. Come. Se dice en el capítulo 3, versículo 1, que todavía no había leído y que voy a leer ahora. La cuarta expresión de la constitución del sujeto profético que hace posible el servicio de la palabra como fuente de vida para la iglesia está en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Luego me dijo: hijo, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Palabra de Dios. Y ustedes me van a preguntar: me lo comí, me supo dulce en la boca, ¿y por qué no leíste, Fidel, lo de que me cayó pesado como hiel en el estómago? Pues eso no está en Ezequiel, eso está en el Apocalipsis, es otro texto. Aquí simplemente sabe dulce, porque nos dice que para poder ser profeta, la palabra primero hay que saborearla. Pasa por el gusto. Y esta palabra se vuelve nutrición. La palabra tiene que llenar las entrañas del profeta. Tiene que llenarlo todo. Es su alimento fundamental. Su forma, su figura, su existencia y su identidad provienen de la nutrición de la misma palabra. La palabra es la que me hace. La palabra es lo que me hace ser. Por eso, comer. Dice: y yo lo saboreé. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos 18 y 19, esta profecía se completa. En la boca me supo dulce como la miel, pero luego en el estómago me supo a hiel, me sentí como hiel. La palabra de Dios a nosotros nos provoca cólicos. Tengo un amigo que me dice: hoy padre Fidel, hoy en la lección me dio cólico de la palabra. Dile: ¿por qué? Porque me puso en crisis. Vamos bien, ¿no? Ojalá sirva de purgante y te saque unos cuantos bichos del estómago. La palabra de Dios nutre, limpia y sostiene a aquel que lo hace. ¿Estamos convencidos de eso o no? Eso es lo que estamos ofreciendo. Tenemos entonces, queridos amigos, en el segundo verbo, escuchar, la riqueza de un itinerario o de 4 elementos coordinados que crean un sujeto. La escucha de la palabra y la propuesta de la palabra crea un sujeto. Este sujeto se llama profeta, pero para esto tiene que escuchar. 1, hijo de hombre, acuérdate de quién eres. 2, levanta. Y entonces el Señor me levantó, me invadió el espíritu. 3, yo te envío. Y 4, come el rollo. Come el rollo, que eso es lo que tú vas a ofrecer primero, antes de darlo, antes de predicar, antes de dar la catequesis, antes de dirigir el grupo. Come el rollo, siéntele el sabor y nútrelo. Hazlo parte de tu misma vida, hazlo parte de ti. El alimento es parte de ti. Por ahí dicen, o el dicho famoso, uno es lo que come. Ojalá se pueda decir que uno también es palabra de Dios viviente. Y pasamos al tercer verbo para terminar. Ya nos vamos aproximando al final de esta intervención. El tercer verbo, hablar. El primero, hacer presencia, acompañar. El segundo, escuchar. Es la creación del sujeto. Pero el profeta no es sujeto profético, no es esa novedad, esa hechura de Dios en medio del pueblo, si el profeta no habla, si el profeta niega la palabra. El profeta debe hablar a tiempo y a destiempo. Y hay 3 cosas que quisiera subrayar sobre esto.
y creo que todos ustedes esperan que lo diga, claro, el pueblo, pero la fidelidad. El profeta no dice su palabra, el profeta dice la palabra de Dios. El profeta no dice su opinión, el profeta transmite el criterio y la visión de Dios sobre cada una de las circunstancias en que la palabra es recibida. La fidelidad. Y para esto, para que se sea fiel, el corazón de uno tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Ay, no se me olvida también, a propósito de esa vieja experiencia en Brasil, una de las cosas que más le preocupaba a mi obispo en ese momento, el cardenal Aloisio Lorscheider, que fue el que presidió la conferencia de Puebla, una de las cosas que más le preocupaban, y me lo decía a mí cuando venía al seminario, era esta: Padre Fidel, mis seminaristas y futuros sacerdotes son muy valientes, son muy buenos, realmente es gente echada para adelante, pero yo tengo una preocupación. Muchos de ellos vienen de situaciones muy dolorosas en sus familias, de situaciones inclusive de persecución. En ese tiempo había persecución política en Brasil, finales de los 80, comienzos de los 90, no era tan fácil. Y tengo temor de que cuando ellos hablen en el púlpito, en lugar de decir la palabra de Dios, terminen vomitando su propio resentimiento. Pongo comillas a la expresión que no es mía, vomitar su propio resentimiento. Un profeta, mis queridos amigos, tiene que ser fiel. Él hablará fuerte y duro, no porque tenga rabia de por sí, claro que la situación da ira, sino porque él está hablando desde el corazón de Dios, y para eso tiene que limpiarse internamente, para poder decir lo que Dios quiere y no el desahogo de lo que yo hubiera querido decir. Lo primero en el hablar es la fidelidad, el velar por la fidelidad. El segundo elemento en el hablar, sé que también esperan todos que lo digan, ¿verdad? Hablar con la propia vida. Hablar siempre con la fija de la propia vida. En esto, Ezequiel es un profeta muy curioso, ¿saben? En este sentido, el profeta también es profeta cuando calla. Pero el momento en que calla no es que esté negando la palabra, cuando él calla es que está dejándole a su propia actitud hablar. Fíjense que el profeta predica 2 veces con su silencio. Uno, antes del exilio, y otro, en el momento en que el profeta se entera de la caída de Jerusalén. Esto ocurre 10 años después de que él haya ido al exilio, año 587. La ciudad de Jerusalén está en llamas, ha sido destruida, y entonces llegan las noticias a los exiliados, incluido el profeta. Pues resulta que en esos mismos días se le muere la esposa al profeta. Esto ocurrió, si ustedes han leído el texto del capítulo 24 de Ezequiel, y eso no se los recomiendo, ocurre en el mes de junio del año 587. Y el profeta guarda silencio durante 6 meses, hasta mediados de enero del año 586. 6 meses de silencio, donde se juntan 2 cosas. Muere su mujer amada y se destruye la ciudad que era la esposa amada del Señor. Esta relación esponsal de Dios con su pueblo se vio maltratada en la destrucción de la ciudad. El profeta la vive en carne propia, exactamente en las mismas fechas, con la muerte de su propia mujer. Y el luto del profeta por la mujer de su vida se convierte en el luto de él y el luto de Dios por la desgracia de su pueblo. También este silencio de duelo, este silencio en cierto modo penitencial, donde va a comenzar donde se inaugura un camino, es una forma de profecía.
Este es un ejemplo específico, concreto. Podríamos buscar otro. Hablar, involucrar nuestra propia vida. ¿Saben ustedes una cosa? La historia de ustedes no es secundaria dentro de la trayectoria profética que ustedes tienen y dentro del servicio de la palabra que ustedes tienen. La palabra que ustedes sirven en la catequesis, en la homilía, en la lección divina, en los grupos pastorales o en el aconsejamiento personal o en la lectura personal, es una palabra que ha pasado primero por la vida y que muchas veces se va mezclando con las mismas situaciones de vida. Y esto implica que nosotros la podemos decir también con experiencias propias, uniendo nuestras experiencias personales, la coyuntura de nuestra vida, con lo que la palabra nos va mostrando y nos va tocando. La palabra y la vida se funden. Y esta es una forma de predicación. Y tercera y última indicación sobre el hablar. Tercera y última. Hablé ahora del silencio y del hablar desde la vida. Pero ahora les digo uno que ojalá no olvidemos jamás y que sea para nosotros un principio vital. Nunca dejar de hablar. Nunca dejar de hablar a pesar de la resistencia. Ante la rebeldía y la terquedad de un pueblo, Dios contrapone la valentía y la perseverancia de sus profetas. Repito, ante la rebeldía y la terquedad de su pueblo que no quiere aprender y que le cierra las puertas a Dios, o hijo rebelde que tiene Dios, se contrapone la valentía y la perseverancia. El profeta no desiste, el profeta es valiente. Y al respecto vale la pena volver a escuchar el texto de Ezequiel 2:6 que proclamé hace un momento. No les tengas miedo. Miren, muchas veces lo que mata al profeta, a un buen profeta, es el temor, el miedo. Padre, es que me da miedo hablar, me da miedo tocar la puerta, me da miedo decirle a tal persona. No tengas miedo, dice el Señor, no tengas miedo, ni a ellos, ni de lo que te digan. ¿Cómo les parece? Ni a ellos, ni a lo que te digan. No tengas miedo, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. No dejes de hablar. No dejes de hablar. Es algo tan concreto, tan sencillo, pero tan difícil. Tan difícil. No nos ha pasado, por lo menos a ustedes, no sé si entre ustedes hay algún padre de familia que a veces se hace la pregunta, padre, y entonces mi hijo lo educamos en un colegio religioso y ha aprendido bien las cosas, pero ahora está rebelde, entró a la universidad y todo lo critica, lo de la iglesia, y parece que ha perdido la fe. Yo siempre le digo lo mismo. Persevera. Persevera, persevera. Padre, pero es que ya le he dicho y yo no sé cómo decirle, ya no le digo más. No, persevera. De pronto hay otro lenguaje. El ejemplo de los papás y la perseverancia de los papás en su fe siempre saca adelante la vida de los hijos. Ellos nunca olvidarán eso. Las palabras las olvidarán, pero nunca olvidarán esa insistencia y esa perseverancia. Dios hace algo parecido con su pueblo, ¿saben? Ustedes son difíciles, pero yo no tiro la toalla. Qué bonito eso, ¿verdad? Ustedes son gente difícil, pero yo no tiro la toalla. El profeta debe tener cara dura. Esa expresión se dice en Chile, no lo sé. El profeta debe tener cara dura, para aguantar, para aguantar los palazos, las bofetadas, los escupitajos. Tiene que tener cara dura. Y lo que más duele es la lengua. Lo que más duele es la lengua. Cuando uno lo maltratan con la lengua, ¿o no? Debe tener cara dura. Si se han cumplido todas las condiciones anteriores y está en el Señor, cara dura. Uno de los
de los símbolos que a mí más me gusta cuando hacemos el altarcito de la Biblia, de los símbolos que más me gusta colocar al lado de la palabra de Dios, que ya es un signo de por sí del Dios que siempre me acompaña con su voz, es el del cactus. A mí me gusta poner, además de una vela, a mí me gusta poner un cactus. Chile cactus, creo que sí. El cactus, ese que nace en el desierto. Lo que pasa es que el desierto de Atacama no tiene cactus porque es tan pelado, tan pelado. Eso me han dicho, yo no lo he dicho. Bueno, el cactus. El cactus es la planta de la resistencia, que sabe conservar lo que tiene aún en medio del desierto. Aun cuando todo falta, aquello que recibe, aquellas gotitas de agua que le hicieron esponjarse y crecer, él las mantiene. Yo siempre coloco al lado de mi Biblia, junto con una vela y a veces una mesita de la Biblia, para recordar que la palabra hay que hacer la carne, yo coloco mi cactus. Porque la palabra no puede dejar de callarse, sobre todo cuando la palabra no es escuchada. Cuando me tiran la puerta en la cara, cuando ya estoy cansado de insistirle, inclusive a mi barco a veces que no me deja sacar adelante una iniciativa. No desistas, dice el Señor. No desistas. Tú habla. Habla significa sigue adelante con tu misión. Yo te he entregado una misión para que la cumpla. Saca adelante a tu pueblo. Mis queridos hermanos, vamos a concluir. Nos hemos preguntado al principio, ¿qué le aporta la animación bíblica de la pastoral a una misión nueva en medio de nuestro pueblo? A esta iglesia en salida, como nos lo propone el Papa Francisco. La respuesta es, la animación bíblica de la pastoral procura de cada quien, no solo de los sacerdotes, ni de personas como ustedes que ya son muy comprometidas, sino de todas las personas que forman parte de la comunidad, el profeta que el Señor constituyó desde el bautismo. El Señor nos constituyó en el bautismo a todos sacerdotes, profetas y reyes. La animación bíblica de la pastoral despierta el profeta que hay en cada cristiano. Hijo de hombre, ponte en pie, que te voy a hacer de cada cristiano ese misionero. Pero no cualquier misionero que va a hacer cositas. Él que es centinela, que escucha la voz de Dios y alerta al pueblo. El profeta que sabe hacer presencia y ser signo de la presencia de Dios en toda circunstancia, mostrando cómo en Dios no hay paréntesis, ni puntos suspensivos. Dios siempre está, aún en el pecado más puerco. Dios siempre está con su misericordia y con su fidelidad. Presencia, pero también profetas, sujeto nuevo creyente que se hace en la escucha de la palabra. Es consciente de su nada, de su barro, y se deja crear por la fuerza del Espíritu, que lo revitaliza, que lo pone en sintonía con el corazón del Padre, con el corazón de Dios, y lo hace verbo de Jesucristo. Con este Espíritu que lo hace mover el encuentro como envío a los hermanos. Este profeta que sabe comer todos los días, como su desayuno, el pan de la palabra, que es la vida de Dios. Este profeta que habla con fidelidad. Este profeta que habla con la cara dura, es el que sabe salir adelante, aun cuando todo se le proponga, se le contraponga, este profeta que habla con su propia vida. La animación bíblica de la pastoral es el camino que nos va a ayudar a todos, a ser el pueblo de Dios, profético, que sabe discernir, escuchando a Dios, dejándose dirigir por Dios. La iglesia no es dirigida por un hombre, la iglesia es dirigida por Dios, pero por Dios a través de personas que saben escuchar a Dios, que saben traducir el querer de Dios, decir el querer de Dios. Y estos son los profetas. Si el pueblo de Dios es profético, saber abrir los nuevos tiempos históricos que el Señor nos quiere dar.
Me auguro, mis queridos hermanos, lo auguro de todo corazón, un nuevo tiempo para la iglesia de Santiago. La brisa fresca que lo va a renovar todo, el vigor que va a traer alegría y va a fortalecer, lo que va a promover un laicado nuevo, unas vocaciones santas y buenas, lo que nos va a sentir a todos percibir con mayor fuerza que somos iglesia de Dios y que estamos cumpliendo nuestra misión en este querido Chile que también es del Señor, que es todo del Señor, es la animación bíblica de la pastoral que forma verdaderos profetas para la iglesia y para el mundo. Hijo de hombre, levántate. El Señor te quiere hablar. Muchas gracias.